Hoy estamos en un lugar muy especial de la Ciudad de México. Estamos enfrente del Mercado 77 San Juan. ¿Y por qué estamos aquí, mi amor? ¿Por qué estamos aquí? Porque dijimos con Lisana, vamos a probar la comida callejera de la Ciudad de México. Pero le digo, ¿por qué no lo hacemos de una forma diferente? En vez de salir y probar en los puestos, vamos a un mercado, pero que no es cualquier mercado. Es el mercado que tiene las carnes y la comida más exótica que se pueden imaginar. Como por ejemplo, cocodrilo, cucarachas y gigantes, león. Jabalí, hasta carne de canguro hay, para que se den una idea. Así que Lisana Vamos. aceptó mi idea. Vamos a arrancar, a ver qué encontramos. Este mercado tiene más de 60 años, pero ¿por qué surgió eso de que haya tantas cosas raras y exóticas? Es porque, como sabemos, Ciudad de México tiene gente de todo el mundo. Y con los años, la gente empezó a preguntar, ¿venden carne de cocodrilo? ¿Venden carne de león? ¿Venden esto, de otro? Pero no había. Entonces, los comerciantes empezaron a buscar esa mercadería y empezaron a importarlo, o también puede ser que viene de México. Eso es lo que vamos a descubrir hoy. ¿De dónde vienen las cosas raras? Bueno, lo primero que es muy loco es este pavo, ¿eh? Miren el tamaño de este pavo y te venden la pieza entera. Es muy loco esto. Miren, hay tarántulas. Esto es un alacrán, me parece que se llama. ¿Esto qué sería, amigo? Es un escarabajo cocopache. Es del árbol del mezquite. Su segundo nombre más conocido es shawi. Gracias, amigo, ¿eh? De nada. Fíjense, también hay quesos importados acá de todos lados, de todos colores. ¿No te parece, mi amor, los quesos que hay en Holanda? Sí, son riquísimos, la verdad. ¿De dónde son, amigo, estos quesos? Españoles, holandeses, mexicanos y de varios lugares. Esto parece jamón serrano, jamón pata negra, queso de cabra. Esto debe ser, romero. seguro es de España, Sí, español. de la zona de Valencia, por ahí, que es Exactamente. donde lo producen. Hay de todo acá. De todo tenemos acá. Hasta la camiseta del Paris Saint-Germain. Exactamente, porque el restaurante se llama La Hija del Francés. La hija del francés. La Hija del Francés. Ah, Muy buena, ¿eh? Sí. Creativo. ¿ese Exactamente. está vivo? Está viva. ¿Lo Ah, sacamos? no, no, no. Bueno, a ver, Es saquen. nuestra- ¿Qué es eso? Es una tarántula rodillas naranjas. Tal vez dejámosla ahí. Ah. No tiene veneno. ¿Cómo se llama la tarántula? La patrona. Es nuestra patrona. Yo ya tuve la oportunidad de tener unas en mis manos y sí, puedo decirles que siempre siento la misma energía de este animalito. Yo siento como si pudiera sentirme. A mí me agarra un desespero. Tiene como, no sé, tiene una energía. Siento también que es un animalito muy querido. Yo nunca No sé. he tocado. A ver. Le siento la energía. Ah. No me da miedo, ya no me pongo nervioso. La primera vez sí, pero ahora no. Yo de niña tuve pesadillas siempre con arañas. ¿De animal, Lisana? No sé, estoy mojada en las manos. Yo también, pero no... Ella es buenita. Perfectísimo. Gracias, Muchas gracias. gracias. Cuídense. Chao. Éxito. De chapulín con ajo y chile. Ah, me voy a probar uno, dale. Vamos a probar un chapulín. Wow, son picantones, ¿eh? Mirá, Lisana, solo un pedacito conmigo. Que no me gusta. ¿No te gusta? Bueno, eso sí le va a gustar a Lisana. ¿Qué es esto? Un montadito de chorizo pamplona, queso de cabra y parmesano, con hierbas finas. ¿Está rico? Eso es riquísimo. ¿Y esto qué es? Gusano de maguey. Ah, el gusano de maguey, sí. Crocante. Y este es un escarabajo torito. Un escarabajo, miren. Vamos a probar un escarabajo. Ese está medio... está fuerte. Gusanito de maguey, Lisana. Es el chinicuy. ¿Por qué todos tienen como sabor a tierra y sótano? No sé. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. ¿Qué te parece, Lisana? ¿Qué es eso? Tiene un gusanito arriba. Yo te quiero invitar a Lisana a comer unos tacos. No hace drama, ¿eh? Porque hoy el video es de probando comida. Bueno, vamos. Taco me encanta. ¿Te gustan? Sí. Vamos a ver. ¿Por qué esa cara, mi amor? Si quieren que Lisana se anime a probar todas estas cosas que vamos a probar hoy, suscríbanse al canal, gente. Denle un me gusta, es gratis y nos ayudan un montón. Eso me anima, ¿eh? Hoy voy a tener una cita romántica con mi amada esposa y la invité a este restaurante dentro del mercado. Miren, tenemos acá para tomar varios tipos de mezcal y no es cualquier mezcal, ¿eh? Qué romántico, mi amor, tengo que decir. ¿Viste? Yo me preparo bien, Lisana. Miren lo que son estos mezcales, gente. ¿Qué es esto? ¿Un ajolote? Mi amigo, ¿qué es lo que hay aquí adentro? Es una salamandra en mezcal. Salamandra en mezcal. La salamandra es tipo una
iguana, una cosa así. Es como un gecko, pero salen en el agua, nada más. En lagos pequeños, son animales de humedad. ¿Es el ajolote? No. Los ajolotes no, esos no los puedes, eso te vas a la cárcel de por vida. Ah. ¿Y la gente se lo toma así y después se come el bicho? ¿O el bicho queda ahí? No, sí y no. Depende del tipo de animal que tú pongas. La cuestión de poner estas cosas en mezcal es que se vea que sí es mezcal. ¿Pero esto le da un sabor o por qué? Sí, el escorpión suelta el veneno en el mezcal y lo que hace es que ya no dé el golpe, no raspa ni da calor como cuando tomas tequila. Lo puedes tomar como si fuera agua, pero siguen siendo 70 grados de alcohol, entonces sigue teniendo el efecto del alcohol, pero es muy ligero de tomarse. Antes de poner cualquier otro animal, todo este mezcal que ves ya estuvo reposado con escorpiones. Nosotros queremos probar porque nos dijeron que acá también venden comida muy exótica. Sí. Yo quisiera entonces pedirte, con un shot de mezcal, una cucaracha de Madagascar para probar. Okay. Y para mi amada esposa, un taco de tarántula. ¿Qué? No. No, Mateo, no. ¿Por qué? Tarántula, no. No. Mirá lo que dijo el señor. Mateo. No, sabe a chicharrón bueno, no, asesina. tarántula no. Sabe como asesina. Hay otra cosa, por favor. taco de No, tarántula Mateo. para mi amada esposa. Tengo fobia. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué otro taco tiene? Que sea así raro. Sí. No, pará. Canguro. Canguro. Bueno. Mi amor, en cuanto nos preparan los platos para nuestra cita romántica, ¿cuál te gustaría probar de todos estos? No sé si estoy en muy modo romántico hoy, ¿eh? Miren, mi gente, acá me están preparando el mezcal que voy a tomar. Tarántulas, gusanos, cucarachas, ratas, de todo ahí adentro. Sí, no. Ah, no, eso no. No, eso no. Eso no Todo es. lo espeso que se ve es veneno. Todo lo Se puede ver. Pero lo si pones yo así- tomo el veneno, ¿me puedo morir? No, ¿Por qué? lleva una preparación previa. Nosotros les llamamos desflemar al proceso de extraer el Le veneno del sacan el escorpión. veneno. No voy a morir si me tomo esto. No. Lisana, que este veneno nos proteja de por vida. Como Romeo y Julieta que tomaron veneno, hoy nosotros somos Mateo y Lisana. ¿Y qué pasó con Romeo y Julieta, eh? ¿Qué pasó? Vivieron para la eternidad. Ah, sí, en otra dimensión. Oh, Está fuerte. está ¿eh? fuerte, está buenísimo. No siento que haya algo diferente por tener veneno. Oh, Está bueno, yo lo recomiendo. ¿Sabían ustedes, gente, que este mercado se hizo tan exótico que hoy en día los turistas contratan guías particulares para que le vengan a dar un tour adentro del mercado? A ese punto llegó este lugar. mi amor, vos que te encanta tanto, te voy a ofrecer la cucaracha de Madagascar. No hemos ido todavía a Madagascar, pero puedes tener una idea de Madagascar. Bueno, me voy a comer la cucaracha. Dicen que en Madagascar las personas que allí viven la consumen porque es rica en proteínas y es muy sana. Pues vos que haces gimnasio. Así que para los que quieren una dieta sana, a lo mejor el bichito, como lo ven el color marrón, tiene forma de cucaracha, dirán, no, qué feo, no me la como, pero te va a hacer bien a la salud. Y le voy a poner un poco de limón para darle sabor. No, está loco. Estás loco. No, lo peor es escuchar la textura, está crujiente. Y si les digo que me gusta comer cucaracha, ¿me dirían que estoy loco? Sí, Está buena. Mirá, mi vida, comete una hormiga, hormigas culonas, ¿eh? pero estas no tienen culo. No, mira lo que tiene adentro. ¿Tiene gusto a nuez? Una nuez tiene adentro. Sí, los nueces. El hambre que tiene este chico, ¿eh? Si un día pasa que los insectos vienen a destruir la casa, te voy a poner a vos para que los comas todos, ¿eh? Bueno, con placer lo hago. Es comida gratis y nutritiva. Bueno, ahora con Lisana vamos a probar tacos de canguro que vinieron directamente de Australia y tacos de cucaracha con escamoles. Miren lo que son estos tacos, qué diferente. Vamos a ver Yo voy qué del tal de canguro, ¿eh? el sabor. Lisana va al de canguro. Nunca comí carne de canguro yo, así que va a ser la primera vez. A ver. Tiene sabor a carne normal. ¿Sí? O sea, nunca diría, es carne de canguro. Y está muy rico. Yo ahora voy a probar el taco de cucaracha con escamoles. Está picante, sabroso y se le siente muy fuerte el gusto a la cebolla. De la misma forma que nos hicieron el taco de escamoles cerca de las pirámides en el video cuando fuimos con el bochito con Lisana. A mí me parece sabroso, rico y no le llego a sentir el gusto a la cucaracha o al escamol en sí. Así que está aprobadísimo.
Gente, ahora llegamos para mí a uno de los lugares más exóticos cuando me puse a estudiar este lugar. Miren acá arriba nomás lo que tienen. Una cabeza creo que de un tigre. Un león. Pero el león tiene melena. El macho, mi amor. La hembra no tiene. Una cabeza de alce. También allá atrás un venado gigante. Y eso realmente, gente, es real. En este lugar que vamos a ir ahora, venden carne de león. Mira, yo no sabía que eso existe por varias razones. Porque primero yo busqué, no se come león, o sea, no es algo que cultural en ninguna parte del mundo. Entonces yo me puse a preguntar, ¿de dónde viene el león? Y ahí nos dimos cuenta que la carne de león viene de específicamente 2 criaderos. Uno que queda en los Estados Unidos y otro que queda en Sudáfrica. Y lo crían justamente para venderlo como carne exótica. Es regulamentado y hay una ley muy estricta para vender en este mercado y en la Ciudad de México esa carne. Así que sin darle tantas vueltas, vamos a verla y vamos a ver si la podemos probar. Miren, acá estamos en una de las carnicerías más emblemáticas del mercado, que se llama El Gran Cazador. Acá, para que tengan una idea, tienen un bife de carne de león. Bien finito, como una milanesa. Y una característica, que esta carne tiene poca grasa, es una carne con mucha proteína y por ser un animal silvestre es más sana. ¿Cuánto cuesta, mi carnal, un bife de esto? El kilo 950. Casi $50 el kilo. Aunque esto, ¿cuánto gramo tiene? 250 gramos. Ese bife costaría más o menos alrededor de $10. Y una pregunta más, ¿cuál otra carne exótica venden acá en esta carnicería? Nosotros manejamos cocodrilo, manejamos llama, antílope, avestruz, venado, tengo conejo, tengo pato, cabrito, lechón, y somos el único lugar aquí en el mercado que contamos con carnicería y restaurante, ambos con permisos ante Semarnat para verificar tanto la legal procedencia como el aprovechamiento de la carne. Todos nuestros animalitos son de criadero, ninguno es por caza deportiva. Gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias. También encontramos un corte de cebra. ¡Wow! Carne de venado. Bueno, estábamos en la carnicería y ahora vinimos al restaurante donde se pueden degustar las carnes. Miren, por ejemplo, acá tienen hasta cabezas de cocodrilos reales porque es alguna de las carnes que venden. Así que vamos a agarrar ahora, vamos a hacer un pedido y vamos a probar a ver qué tal saben estas carnes tan exóticas. Es grande la parrilla que te sirven, ¿eh? Qué bueno que hoy tenemos 2 amigos acá atrás, Brandon y Brian, nuestros amigos de acá de la Ciudad de México. No son gemelos, pero son nuestros amigos. Así es. Y nos van a ayudar hoy a comer esta bandeja. Para que tengan una idea, esta parrillada costó $1,000, $50. Por ser tan exótico así, buen precio. O sea, para pensar, si te lo van a servir en Estados Unidos, costaría tal vez $500. Sí, es verdad. También lo veo buen precio. Lo primero que me llamó la atención es el cocodrilo, porque es blanco. ¿Quién diría hace 5 años atrás, cuando vivía en Estonia, terminando la escuela, que un día estaría en México comiendo carne de crocodilo? Pero bueno. Que cuando conocí a Lisana no comía ni sushi. Tiene gusto a como pescado. Al final le siento como algo picante que me queda en la boca, pero no creo que sea el condimento, será el carne. No está nada mal, pero no sé si... quiero comer carne de crocodilo. Yo ahora le voy a dar a la carne de león, que es la que más curiosidad me da para mí. Para cortarla está un poco dura. ¿A qué huele? Tiene un olor que me recuerda, no sé si es ahí al hígado o a algo, algún tipo de carne me hace acordar. Carne dura, bastante chiclosa, no se disuelve. El gusto es suave, pensé que sería más fuerte, pero se nota que es una carne que tiene poca grasa y es más carne, más proteína, por eso es más dura. Ahora sí me quedó el gusto fuerte en la lengua, pero me hace acordar a una carne que no me acuerdo cuál es, a algún animal silvestre. Les voy a decir que si me preguntarían, Mateo, ¿la comerías otra vez? Y te diría, no es mi carne favorita. Tiene sabor a pata negra. Exactamente. Está chicloso, ¿eh? Yo quiero probar avestruz porque es un animal que en Estonia lo he visto mucho, no que sea natural de ahí, pero no sé por qué les gustan los avestruces. Eso sí que está chiclosa, ¿eh? Tiene un sabor fuerte. Esta es la más fuerte de toda esta hora y la más dura. Pero me gusta, tiene más grasa. Vos atacás el venado, Lisana, y yo ataco el búfalo.
El venado es como un cerdo al horno. Me gustó, ese le doy 10. El búfalo, la que más me gustó hasta ahora, es lo más parecido a la carne de vaca. Vamos al último, jabalí. ¿Sería un cerdo silvestre? Tiene sabor a cerdo silvestre. Está rico. Qué rico que está el jabalí. Me di cuenta que a mí todo lo que tiene un poquito de grasa en el medio de la carne es lo que más me gusta. De los 6, me gustaron jabalí, búfalo y venado. O sea, los animales que ya se comen. Estoy de acuerdo contigo, mi amor. Lo que realmente exótico, león y cocodrilo, que no se come, tal vez no se debería comer, ¿eh? Tal vez, habría que dejarlo. Tampoco es gran cosa. Así que ahora vamos a seguir comiendo acá un ratito más y ya nos vemos. Mirá, Lisana, lo que hay acá. Diente de cocodrilo. Wow. Pata de iguana. Pata de águila, gente. Miren qué cosa loca. Cabeza de iguana. Tenemos garra, Wow. garra de águila, Lisana, ¿Qué? garra de león. A ver. garra de león. Acá, mirá. Wow. Una garra de león. Y el precio es 8.000 pesos. Estamos hablando de $400 si querés comprar una garra de un león. Ahí justo hay un guía, como les decía antes, Ese es un guía. que vino a traer un grupo de extranjeros a probar las carnes exóticas. Miren, ahí está el guía. Está hablando en inglés. Diario traen diferentes tours. Ya se hizo un lugar muy exótico esto. Enseñando el mercado, todo lo que tiene el mercado exótico. Miren lo que encontramos acá con Lisana. La amiga chiluda. La amiga chiluda otra vez, si se acuerdan en el mercado de Abasto, en el último video, vimos la chiluda por primera vez. La diferencia es que acá la tienen en esta pecera, vos la elegís y se la comprás y te la preparan en el momento. Podés comerla. Cuesta 1.100 pesos el kilo, o sea, $50 un kilo de chiluda aproximadamente. Y el chef que está acá atrás, que muchas gracias, amigo, que está acá atrás cortando los pescados, te la hace en el momento. Ahora él dijo que nos va a dar un pedacito para probar nomás la chiluda mexicana. A ver si a Lisana le gusta la chiluda mexicana. Mirá lo que él va a hacer ahí, vamos a ver. El nombre correcto es Antonio, pero le conocen como cangrejo marciano. Oh, es el bicho ese. Y está vivo. ¿Qué dijiste? ¿Está vivo? Sí. Gente, miren qué impresionante esto. La diferencia de este mercado es que acá lo sacan directamente de ahí vivo y te lo preparan acá ya para comerlo. El chico que estamos hablando, él es chef, especialista en estos platos. Comida china. Para China, mirá, le mandamos un saludo a China. You like this? Habla china, mandarín. Ah, habla solo mandarín. Filmalo al amigo ahí, un saludo, amigo, para... Hola, ¿cómo está todo? Para salud a todos. De China. De China. Comida especial en México, ya. Cuidado que está vivo, ¿eh? Y ahora nos dieron de cortesía en el lugar para probar la chiluda. La Lisana, chiluda. ¿a vos te gusta la chiluda? ¿Cómo sabes si no probé? Ah, bueno. Ponele un poquito de limón, mi amor. Ay, se ve como... ¿Sabes qué parece? Sashimi, pescado crudo. Y le pones sal también al lado. Yo creo que tendrías que ponerla toda adentro. ¿No? Toda adentro, la chiluda. No me gustó. ¿No? Para nada. A ver. Qué cosa rara. Es rarísimo. Raro, che. Es duro, es crocante. Cartílago. Parece comer cartílago. Rarito, ¿eh? Pero tampoco diría, no lo comería. Le gusta la chiluda. No tiene gusto a pescado, le siento más el gusto al limón. No quedó nada, ¿eh? La chiluda se fue para adentro. Se fue para adentro, no está mal. No está mal la chiluda mexicana. Buen provecho. Miren aquí encontramos acá, Fernando de La Guaira, Venezuela. ¿Trabajás acá en el mercado hace mucho? Y en Cabo, ¿no? Tengo aproximadamente 2 meses. ¿Cuál es el plato más exótico que sale acá? La Generosa. ¿De dónde viene gente a comer la Generosa? ¿De qué país? No, de todos lados. Gracias a Dios me defiendo un poco con el inglés. Sí. Vienen polacos, vienen alemanes, argentinos, de todos lados. Bueno, hermano, un gusto conocerte. Igualmente. Y gracias por seguirnos en el canal. Sí, claro. Bueno, la panza llena. Panza llena
cosas raras. Un día muy anormal para nosotros, espectacular. Me encantó la experiencia, conocí muchas cosas nuevas y la verdad vale mucho la pena uno probar cosas nuevas a los que les gusta, obviamente, y a los que no, tal vez venir a observar y conocer un mercado tan exótico que uno no lo ve en cualquier lugar del mundo. Yo me sentí como que estuve viajando sin salir de un mismo lugar. Wow, me gustó esa frase, Lizana. Estuvo buena, ¿eh? Nos vamos despidiendo de este video y también de México, porque este es el último video que vamos a hacer en la Ciudad de México, en la ciudad tan querida donde vivimos. Pero se van a venir unos videos nuevos bastante diferentes de lo que estamos acostumbrados a hacer con Lizana. Sí, por eso ya estoy preparando la mochila para un viaje largo. Así que gracias por vernos, por todo el cariño de los mensajes que nos dejan. Si les gustó el video, suscríbanse. Denle un me gusta y no se pierdan el próximo video. Chao. Chao.